¿Ya? Esta parte es importante para conocer cómo funciona la estructura de los materiales y los materiales que vamos a utilizar a lo largo de la carrera. Entonces, como átomo es la unidad básica de un elemento, la unidad fundamental de la materia. Bueno, también se puede decir que la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Es la unidad más pequeña de materia que conserva todas las propiedades, o también se puede decir menor proporción de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas. Digamos que todos estos son definiciones o conceptos de átomo, que todas son válidas, digamos. Como según Bohr, yo voy a tener que sintetizar lo que es esta clase, porque si no, no, no alcanzamos a dar todos los temas. Entonces yo les voy a dar una introducción al tema. Les voy a decir que es lo importante que ustedes tienen que estudiar de la bibliografía o eh, del material que se encuentra colgado en el aula. Ya les repito, va a ser algo muy sintético. Por ejemplo, acá estoy por directamente explicarles la estructura atómica del átomo según Bohr, que es el más esquemático, el que más se entiende. Hay otras, por supuesto, hubo otras teorías antes y hay otras actuales. Pero según el átomo según Bohr, esquemáticamente es el que ustedes más van a entender. Entonces, según Bohr, tenemos en el núcleo los protones, que tienen carga positiva y tienen una masa importante. Luego se encuentran los neutrones, también en el núcleo. Tienen una masa similar a la de los protones, como su nombre lo dice, son neutrones y no tienen carga eléctrica. En las órbitas, Bohr eligió un sistema tipo orbital, como sería el sistema solar, donde el núcleo está en el centro y eh, los electrones se encuentran girando en la órbita. Los electrones tienen carga negativa y se encuentran girando alrededor del núcleo. Y no tienen una masa importante. ¿Tá? Estas órbitas crean niveles energéticos, que son o niveles energéticos o niveles de energía. Cuanto más cerca está la órbita del núcleo, se necesita menor energía para que el protón se encuentre unido al núcleo. A medida que los protones o las órbitas se van alejando, necesitan más energía para mantenerse unidos. Paradójicamente, aunque tengan menor energía, los electrones más cercanos al núcleo son los que están más fuertemente unidos. ¿Está? Ahora, ¿cómo se mantienen estos electrones girando alrededor del núcleo? Por dos fuerzas que se contrarrestan, que son la de atracción entre la positividad del núcleo y la atracción entre lo positivo del núcleo y lo negativo del electrón, y la fuerza centrífuga que tiende a alejar al electrón de la órbita. Es decir, estas dos fuerzas se hallan este, equilibradas. Bien, creo que estamos hasta ahí en cuanto a estructura atómica. Esto es lo que ustedes tienen que saber bien, ya, cuando se remitan al material de estudio, que son los protones, que tienen carga positiva, ¿está? Los neutrones tienen carga negativa, perdón, los neutrones no tienen carga, o sea, son neutros, y los electrones tienen carga negativa y se encuentran fuera del núcleo girando en órbitas que indican niveles energéticos. Eso lo tienen que manejar bien, digamos. Ahora,
¿Cómo emite radiaciones el átomo? Como les dije, según Bohr, existen órbitas y estas órbitas determinan niveles energéticos. A mayor lejanía de la órbita, mayor es la energía que tiene ese electrón. Cuando un electrón salta de una órbita más lejana a una más cercana, obviamente que le va a necesitar menos energía para mantenerse unido al núcleo. Entonces, esa energía se libera como un fotón de radiación. De igual manera, si salta de una órbita más cercana a una más externa, va a absorber energía. ¿Entienden hasta ahí? Creo. Cualquier cosa me escriben algo en el chat si tienen alguna duda y yo con gusto les explico. Bien, este es el concepto de ion porque yo no les dije en la parte anterior que el, un átomo en reposo es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de las cargas positivas del núcleo, protones, se contrarrestan o se equilibran con la suma de las cargas negativas de los electrones. Profe, Entonces, la diapositiva. eléctricamente están equilibrados. Un átomo en reposo tiene carga neutra. ¿Estamos? O es neutro o no tiene carga. Profe, cuando estaba explicando quedó en la diapositiva de emisión de radiación, Sí. ¿Qué pasa? Todavía no entiendo tu pregunta. porque estaba explicando ion y quedó en la diapositiva anterior, digamos. No, les estaba explicando primero por qué es eléctricamente neutro el átomo para que ustedes entiendan lo que es ion. Sea, no van a entender nunca lo que es un ion, no van a entender lo que es un ion si no saben que el átomo es eléctricamente neutro en reposo. ¿Entendés? Entonces, ahora, ¿qué es un ion? Es un ion, un átomo con carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Un catión si es positivo y es un anión si es negativo. ¿Cómo se transforma en un ion positivo? Con la pérdida de un electrón. Cuando un electrón de la órbita, sale de su órbita, ese átomo tiene un electrón menos, entonces se transforma en un catión. ¿Se entiende? Si están en equilibrio los protones y los electrones y yo pierdo un electrón, voy a tener más protones que electrones, por lo tanto voy a tener carga positiva en el átomo. Va a ser un ion positivo o catión. Todo lo contrario, si gana un electrón, al sumar cargas negativas, se va a convertir en un anión o un átomo de carga negativa. Bien. Esto donde ustedes van a verlo, va a tener importancia. Esto es cuando ustedes vean rayos X o radiaciones, lo que son radiaciones ionizantes, es decir, las que generan iones. Por eso es parte del estudio del átomo. Ahora los átomos también tienden a unirse o a formar moléculas. Es muy raro ver solamente los átomos aislados eh, en la naturaleza. Se los encuentra unidos formando moléculas. Ahí está, entonces los átomos pueden unirse para formar moléculas y de este modo podemos definir molécula como dos o más átomos unidos por enlaces químicos, partículas más pequeñas de una sustancia que mantienen todas sus propiedades físicas y químicas. Y está compuesta por uno o más átomos diferentes.
Acá tenemos, por ejemplo, una molécula de agua que tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Sí? Bien, si yo separo o divido esa molécula, pierde la entidad de agua, o sea, pierde todas las características físicas y químicas del agua y va a mantener las características eh, del elemento, de los elementos por separado. No sé si quedó claro. Si, bien, ¿está? Entonces, mientras sea una molécula, o se hayan unidos el hidrógeno y el oxígeno, va a tener características físicas y químicas compatibles con el agua, pero si yo separo la molécula en los elementos individuales, pierde la cantidad de agua, se va a perder las características físicas y químicas del agua y va a mantener la de los elementos por separado. Mm. Me avisa que la asistencia la tienen que registrar como registran en introducción, en todas las clases de introducción. Ya creo que ponen el DNI en el chat o algo por el estilo, así que lo registran como lo hacen habitualmente. Bien, continuando, como hablé recién de moléculas, las moléculas se forman por enlaces o uniones químicas. Estos enlaces o uniones químicas, los átomos tienden a unirse entre sí y formar estructuras más complejas, lo que también les permite pasar a una situación de menor energía que supone más estabilidad. ¿Ya está? En el átomo los electrones más estables están situados en los niveles energéticos más profundos, que es lo que les expliqué hoy. Cuanto más cercanos, más firmemente unidos están. Mientras que los electrones de la capa más externa son los responsables de los enlaces químicos y se los llama electrones de valencia. Los tipos de enlace, los tipos de enlace pueden ser iónico, covalente y metálico. Cada uno tiene sus particularidades. El enlace iónico se produce cuando reaccionan elementos muy electronegativos con elementos muy electropositivos. Se produce normalmente cuando se unen metales y no metales. El ejemplo que ven acá es el del cloruro de sodio, que es el cloruro como el cloro como elemento muy negativo y el sodio como elemento muy positivo. Y se llama enlace iónico porque para unirse se convierten en iones, es decir, que ganan o pierden átomos. Y forman estructuras cristalinas. Todas las características de los distintos enlaces lo tienen que repasar o ver en el material que está en el aula. Yo se los nombro para que ustedes entiendan y después eh, las características de cada uno las tienen que ver en el material que está en el aula. Del enlace covalente, existe otro método, como dice acá, que pueden unirse para completar el octeto. Se basa en la compartición, es decir, comparten los electrones, los átomos comparten los electrones, no es que ceden o ganan y se convierten en iones. Por eso se llama covalente. Comparten electrones, cada uno aporta el suyo para alcanzar el número de electrones deseados. ¿Está? Ese es el enlace covalente. Y el enlace metálico, este es muy especial porque
mantiene unidos los átomos de los metales entre sí, se agrupan los átomos en formas muy cercanas unos a otros, produciendo estructuras compactas. En las sustancias metálicas como en las iónicas no hay moléculas sino redes infinitas de cationes formando una red cristalina metálica donde se unen los átomos formando un cuerpo geométrico regular, con una nube electrónica periférica. Bien, como les dije, las características de los distintos tipos de enlace la van a completar directamente del aula. Soluciones. Una solución es una mezcla de dos o más sustancias que tienen las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus partes. Y está compuesta por un solvente y un soluto. En un sistema homogéneo existe una sola fase y está constituido por varias sustancias. Es una sola fase quiere decir que no podemos diferenciar un material del otro. Ejemplo, agua y alcohol. Mezclamos, hacemos una solución, agua y alcohol, y no vamos a poder diferenciar, porque se forma una solución, no vamos a poder diferenciar qué es agua y qué es alcohol. Se pueden separar, sí, mediante métodos como el de la destilación, por ejemplo, se pueden separar. Este es un sistema homogéneo, por eso te dice que tiene una sola fase y está constituido por varias sustancias. Los componentes de una solución son el solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción, y el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción. El solvente universal, al solvente universal se lo tiene en cuenta como el agua. El agua es el solvente universal. Las soluciones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser gaseosas, líquidas y sólidas y mezclárselas entre sí. Es decir, gas en gas, líquido en gas, sólido en gas. Las líquidas, gas en líquido, sólido en líquido, y así sucesivamente las sólidas, como gas en sólido, líquido en sólido y sólido en sólido. Por ejemplo, para que entiendan una solución de sólidos sólidos, pues una aleación de metales, de gas en gas, el aire que respiramos, que tiene oxígeno y tiene nitrógeno, líquido en gas o gas en líquido en todo caso, podemos tener en cuenta la soda que tomamos en la mesa, es una solución de gas en líquido. Y líquido en líquido, todas las bebidas o todo lo que ingerimos en forma líquida. Cualquier consulta pueden preguntarme. Yo estoy mirando constantemente el chat. A ver, ¿qué parte es la que me piden que repita que se cortó el audio? Alguien me está pidiendo que pida que repita porque se cortó el audio. Como me pone el anterior, no me explica el tema, no le puedo, no sé a dónde remitirme. Le puedo decir por el micrófono porque están todos poniendo su asistencia, entonces se me va a perder. Así que, si quieren que repita algo, por favor me dicen. Bien, continuando con soluciones líquidas, como les dije, el agua es el solvente universal. La molécula de agua se comporta como un dipolo porque tiene dos partes, una más positiva que otra.
Por eso el agua se puede disolver en distintas sustancias. Como les dije hoy, los gases, soluciones gaseosas, los gases son miscibles entre sí o mezclables entre sí en cualquier proporción. Ese es el gas que respiramos, que tiene nitrógeno, oxígeno y otros gases. Por lo tanto, toda mezcla de gases forma una solución verdadera que tiene una sola fase. Bien. Las soluciones pueden ser saturadas, cuando tienen una cantidad máxima de sustancia soluble. Esto es, nosotros, por ejemplo, cuando preparamos el café o el té o el mate cocido o lo que preparemos, ponemos azúcar, revolvemos hasta un punto donde el azúcar se mezcla hasta donde puede con la sustancia que estemos preparando. Llega un momento que por más que agreguemos más azúcar, esta precipita al fondo. Ustedes van a ver en el fondo que toman el café o el té o lo que estén tomando y queda azúcar en el fondo. Por más que revuelvan y revuelvan y revuelvan, va a quedar azúcar en el fondo porque esa solución está saturada. No hay más forma o partículas que se puedan mezclar con el azúcar. Las soluciones diluidas, por ejemplo, se encuentran en pequeña proporción. Volviendo al ejemplo que le di anteriormente, en vez de poner 3 o 4 cucharadas de azúcar, ponemos una sola y se va a disolver totalmente porque está en pequeña proporción. Y las concentradas contienen una gran proporción de sustancias solubles. ¿Cómo logramos las concentradas? Las concentradas, a ver si a alguno le gusta la cocina, los programas de cocina, es ni más ni menos cómo preparamos una almíbar. Como les dije hoy, ponemos azúcar en agua o en un té o en la leche y revolvemos, y el azúcar excedente, la que no se puede mezclar, va al fondo porque se encuentra la solución saturada. Ahora, ¿cómo logramos la concentrada? Aplicando temperatura. Lo que sería, en la cocina preparar un almíbar. Le agregamos azúcar al agua, más de lo normal, le aplicamos una fuente de calor y esta hace que se pueda mezclar el azúcar con el agua. Y si en vez de agua es leche, le agregamos azúcar y más azúcar y que hierva y va a ser dulce de leche. Pero es una solución concentrada. ¿Se entiende? Para que vean que la física está en todos lados. Bueno, entonces un soluto puede disolverse en un solvente hasta cierto punto, a partir del cual comienza a precipitar sin disolverse lo que es la solución saturada, que es lo que le estaba explicando recién. Agrego una cucharada de azúcar, o obtengo una solución diluida, agrego otra más, tengo una concentrada. Si en el fondo vemos que se precipitan partículas de azúcar, tenemos una solución saturada. Si yo le aplico una fuente de calor y más azúcar, tengo una solución concentrada. ¿Está? Creo que se entendió. Bien, continuemos entonces. Soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Las células colocadas en una solución isotónica conservan su volumen constante. Esto tiene que ver con la concentración de sodio en el medio externo, en el medio externo. Una isotónica, y acá tienen que empezar ustedes a manejar lo que es la terminología o la nomenclatura, si se quiere. En este caso son prefijos.
que es iso, todo lo que sea, toda palabra que empiece con iso, significa que está en equilibrio. Isotónica, isomérica, todo lo que es iso está en equilibrio, es igual. Todo lo que es hiper es mucho o grande. Está, tiene el ejemplo del hipermercado, un supermercado mucho más grande, hiper. Todo lo que es hiper es grande. Y todo lo que es hipo tiende a ser mínimo o pequeño. ¿Está? Bien, entonces, una solución isotónica, la solución está en equilibrio, entonces la célula mantiene su forma. En una solución hipertónica, digamos, a ver, para que entiendan un poco el medio externo, tiene más cloruro de sodio, entonces al tener más cloruro de sodio, eh, ¿qué pasa? El solvente, que es el agua, que se encuentra dentro de la célula, tiende a salir, o sea, va al exterior a diluir, por más que no lo pueda lograr, pero lo que tiende a hacer, va de lo más concentrado a lo más diluido. Está más concentrado en el medio interno, como la solución externa es hipertónica, el agua va a salir al exterior. Entonces, esa célula se va a achicar o va a tender a colapsar. En un medio hipotónico, donde la concentración de sodio externa es menor a la de la célula, ¿qué pasa? El solvente del exterior va a tender a ir a lo más diluido, a lo más concentrado. Va a ir a diluir a la célula, entonces esa célula va a aumentar de tamaño. Puede ser tan grande la diferencia que puede explotar la célula. Porque sigue ganando agua, porque tiende a diluir, no lo puede hacer, entonces sigue entrando agua hasta que las paredes de la membrana celular colapsa y se rompe. Entonces, resumiendo, las células inmersas en una solución hipertónica disminuyen su volumen y las colocadas en una solución hipotónica se hinchan. Bien, cualquier cosita ya saben, me preguntan, no tengo problema. Bien, entonces hablamos de átomos, hablamos de soluciones y ahora tenemos que hablar, esto es realmente una pavada, pero se lo tengo que dar porque está adentro de lo que son temas, pero son estados de agregación de la materia que esto ya lo daba mi hijo en primer grado. Creo que no, ni vale la pena aclarar los estados de agregación de la materia. Pero bueno, como hay que dar, como creo que le tengo que explicar, se los explico, los estados de agregación de la materia son tres, básicamente. Podemos hablar, si se quieren, de un cuarto, pero sería el estado de plasma, pero a nosotros no nos interesa. Entonces la materia puede estar en tres formas, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. En los sólidos las partículas están unidas, juntas y ordenadas. Tienen pequeños movimientos de vibración en torno a una posición de equilibrio. Yo lo veía en un texto hace mucho tiempo donde decía que las fuerzas de cohesión, o sea, las que unen las partículas o los átomos, son más fuertes que las de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de las partículas son menos intensas y tienen libertad para moverse. También se puede decir que las de cohesión y repulsión están en equilibrio y esto hace que el líquido pueda fluir, sí, fluir, deslizarse para más. Y en los gases, las partículas tienden a moverse libremente en todas direcciones. Las fuerzas de repulsión son más fuertes que las de cohesión y tienden a ocupar
todo el espacio que las rodea. Tengan en cuenta que los átomos siempre están en movimiento, por más que yo observe una barra de acero o de hierro y la vea sólida, inmóvil, rígida. Si vamos a la estructura atómica, esos átomos se están moviendo. Se están moviendo y de alguna manera voy adelantando, después lo van a ver más, lo vamos a ver más adelante, después de las vacaciones en la segunda etapa, vamos a ver esto en profundidad cuando ustedes cursen la estructura de residuos químicos. Entonces, los átomos en los materiales, en los elementos, siempre están en movimiento, siempre, mayor o menor. De hecho, cuando un material se calienta, ¿por qué se calienta o transmite el calor? Porque la vibración de los átomos se transmite de uno a otro y genera calor. Genera calor, temperatura. Bien, no me voy a desviar mucho más del tema. Estas distintas formas entonces están determinadas, como le dije, por el grado de condensación molecular. Por el grado de condensación molecular, de ahí que la temperatura, que aumenta la energía cinética de las moléculas, pueda determinar cambios de estado en la misma sustancia, que es lo que les explicaba hace un minuto. El agua siempre tomamos como referencia, puede estar en los tres estados, según la temperatura a la que se somete. A cualquier material o elemento al que le apliquemos una fuente de calor, va a aumentar la cinética molecular, y esta cinética molecular aumentada puede provocar, como les decía recién, que cambie de un estado al otro. Si al hielo yo le aplico una fuente de calor, se va a transformar en líquido, y si le sigo aumentando la fuente de calor, se va a transformar en gas. Bien. Características principales, como les dije hoy, no voy a entrar mucho en detalle, esto es la pavada. Esto está en el aula, lo tienen en el aula. Entonces los sólidos tienen forma propia, algunos regular, prácticamente no se comprimen, densidad aproximada de los líquidos no fluyen, y los líquidos adoptan la forma de recipiente que los contiene, se comprimen con dificultad, su volumen es prácticamente constante, son más densos que los gases, pueden fluir, y los gases no tienen forma propia, se comprimen con facilidad, se expanden llenando el volumen del recipiente que los contiene. Sus densidades son muy bajas, pueden fluir y ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente que los contiene. Bien, y acá estamos, esto sí deberían saberlo, está también que son cómo pasa de un estado al otro, de líquido a sólido solidificación, de sólido a líquido fusión, de sólido a gas sublimación, de gas a sólido cristalización, de líquido a gas ebullición o vaporización, estoy más de acuerdo, y de gas a líquido condensación o licuación o licuefacción. De líquido a sólido, desde el agua cuando se transforma en hielo, el agua cuando se derrite, por fusión, se transforma en líquido, o ustedes van a ver más adelante, cuando hablen de en prótesis de metales o cerámicas, punto de fusión, que es el punto en que se funde un metal, y depende del metal que sea, va a variar el punto de fusión, por lo tanto tienen que seleccionar eventualmente los metales y las cerámicas según el punto de fusión que tengan. Por eso es importante saber eso, porque hay cerámicas o porcelanas que tienen punto de fusión muy elevado, y si el punto de fusión del metal es menor, se va a derretir el metal antes que
pueda cristalizar la cerámica. Bien, hasta ahí estamos por eso. Creo que todo lo cambió de estado, así que ahora vamos a pasar a mecanismo de transporte a través de la membrana. Acá quiero que presten especial atención porque generalmente se confunden entre dos, pero cuando lleguemos ahí, vemos. Esto ustedes lo vieron en introducción, lo está viendo creo que creo que el martes pasado, creo que vieron membrana celular y estructura de la membrana, el modelo de membrana celular que ustedes conocen con proteínas integrales, periféricas, colesterol, etc. O sea, yo en eso no me voy a detener porque ustedes lo tienen fresquito de introducción. Así que voy directamente a transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana celular en moléculas de baja masa molecular tenemos el transporte activo y el transporte pasivo. Transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada, estos dos son a favor de un gradiente de concentración, que se llama gradiente de concentración. Es cuando yo tengo mucha concentración de un material de un lado y poca del otro, entonces ese gradiente positivo del de más concentración al de menos hace que difunda a través de la membrana, por dos mecanismos que ya vamos a ver. Y el transporte activo se llama casualmente activo porque se hace con gasto de energía en contra de un gradiente de concentración. Es decir, cuesta arriba de menor concentración a mayor concentración. Yo puedo tener baja concentración en un punto y alta en el otro y siempre va a empujar hacia afuera, que se concentre más afuera. Y los de elevado peso molecular, endocitosis, que son fagocitosis y pinocitosis. Fagocitosis se da mucho, por ejemplo, en los glóbulos blancos cuando fagocitan sólidos, o pinocitosis cuando engloban líquidos. Y mediadas por receptores, primero acá lo que tiene que pasar es que tiene que identificar el agente externo de la membrana, tiene un receptor y que dice, bueno, a este sí lo tengo que fagocitar o incluirlo dentro de la membrana. Y después tenemos otro mecanismo que son exocitosis, que es para excretar, y transitosis. Bien, vamos entonces al mecanismo de transporte a través de la membrana. Difusión simple. La difusión simple se da, como ven en el esquema, a través de la capa de fosfolípidos. Entre los espacios de fosfolípidos, que hagamos de cuenta que es una cola en el supermercado, viene uno y pasa entre medio de dos personas. No necesita energía ni nada, sino que pasa en el espacio que hay entre dos personas. Esto es a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho afuera, hay poco adentro, entonces por difusión simple pasa de un lado al otro, de mayor concentración a menor concentración. ¿Dónde vemos esto? En el intercambio gaseoso en la respiración. Cuando respiramos o cuando inspiramos, hay mayor concentración de oxígeno fuera del alveolo, ¿ya? Y cuando pasa la sangre, esa mayor concentración de oxígeno fuera del glóbulo rojo hace que el gas difunda a través de la membrana del eritrocito y lo carga de oxígeno. Y en ese momento el eritrocito tiene mucha carga de dióxido de carbono, entonces, como tiene más ADN, hay más adentro que afuera, sale el anhídrido carbónico, el hidróxido sale al exterior y el oxígeno al interior. Se produce ese intercambio gaseoso sin gasto de energía porque son las concentraciones intra y extracelular de cada uno. Bien, eso es difusión simple. Ahora,
La difusión facilitada también es a favor de un gradiente de concentración. Es decir, es a favor o cuesta abajo a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el anterior. Hay más concentración extra o intracelular y va de un lado al otro según donde haya más y menos. Yo tengo más concentración extracelular y se llama facilitada porque pasa a través de una proteína canal o una compuerta de voltaje, pasa del exterior al interior cuando esta compuerta se habilita. Por eso se llama facilitada. ¿Está? Porque va atraviesa una proteína canal o un canal proteico o compuertas de voltaje, que es lo que vamos a ver en algún momento más adelante. ¿Entendieron la diferencia entre estos dos? Uno es difusión simple a través de los fosfolípidos, la otra es difusión facilitada a favor de un gradiente de concentración a través de proteínas canal. Bien. Y después tenemos el transporte activo. El transporte activo se llama así porque es en contra de un gradiente de concentración, es decir, cuesta arriba. ¿Por qué? Porque va de menor concentración a mayor concentración. El ejemplo de este es la bomba de sodio-potasio. En este esquemita, ahí ven, que 3 sodios del interior se unen a 3 receptores específicos y salen del exterior. Fíjense los colores, como hay más amarillo afuera, o sea, hay más sodio afuera que adentro. Y a la vez, en el mismo momento, se llama bomba de sodio-potasio porque concentra sodio en el exterior, es decir, saca sodio del interior de la célula del exterior y concentra potasio en el inferior, en el interior. Es decir, toma potasio del exterior y lo concentra en el interior. Esto es, por eso es transporte activo y necesita, ustedes ya deben conocer lo que es el ATP, que es la unidad de energía que se genera en mitocondria. Ese ATP provee la energía a esa proteína que hace que pueda expulsar el sodio y concentrarlo afuera y mantenerlo ahí hasta para que no entre, y introducir el potasio y mantenerlo acá adentro para que no salga. Para eso se necesita energía. Esa energía la aporta el ATP y como resultado de eso, del gasto de energía, obtenemos un ADP, como ven ahí, y un pirofosfato inorgánico. Bien. Es el transporte activo primario, bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio también, que no les voy a explicar ahora, porque es más complejo, y el transporte activo secundario, que tenemos el cotransporte y el contratransporte, que es simplemente lo mismo asociado a esto, donde un elemento sale y el otro entra. Pero así nomás tienen que saberlo porque no vamos a poder profundizar mucho. Les repito, todo esto que les expliqué se encuentra más en detalle en el material que está en el aula. Creo que terminamos, si no me equivoco, sí, la bibliografía. Eh, Van a tener una actividad que va a ser la semana que viene. Ahí me están diciendo, el viernes, tomen nota, viernes a las 5 de la tarde le van a habilitar. ¿Dónde les habilitan? Yo les voy a informar todo por el aula, pero es para que ellos se autoevalúen. Va a estar toda la parte de avisos del aula, van a la sección de físico-química, ojo, tienen que ir a la sección de físico-química, y ahí les va a figurar, van a tener una autoevaluación, de autocorrección, o sea que enseguida van a saber el resultado.
de los temas que leí. Eh, recapitulando, vamos todo para atrás. Bien, a ver. Les voy a ir diciendo para que vayan aprendiendo nomás un poquito. No siempre les va a pasar esto. Del átomo ustedes tienen que saber la estructura, cómo está compuesta, cuáles son las propiedades de los elementos que componen el átomo, como ser el protón, del neutrón, del electrón, cuáles son las características de cada uno, el modelo atómico, los modelos atómicos, sobre todo el de Bohr, donde explica lo que es eh, la emisión de radiaciones por el átomo, qué es un ion y por qué se produce un ion, qué son las moléculas, cómo se producen, los enlaces químicos acá, que yo no les dije, porque si no se me va muy largo, es cuáles son las características del enlace iónico, donde se ve principalmente en la naturaleza el coenlace. Uno en la química orgánica, otro en la química inorgánica, y así. Soluciones también, solventes, solutos, toda esta parte la tienen que saber bien. Hay una parte en soluciones, en realidad sistemas materiales donde eso no lo van a ver ahora, lo van a ver más adelante. De acá solamente qué es solvente, qué es soluto, cuáles son las concentraciones, el tipo de soluciones, esta parte de soluciones saturadas, diluidas, concentradas, también así, estado de agregación de la materia, las características de los sólidos, de los líquidos y del gas, las características de cada uno, esta parte, cambio de estado, bueno, prácticamente de escuela primaria, y transporte a través de la membrana, sí tienen que saber. Este cuadrito, difusión simple facilitada, bombazo de potasio, y sobre todo, en difusión simple, si es a favor o en contra de un gradiente de concentración, difusión facilitada, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y facilitada? ¿Cuál es la diferencia entre difusión y transporte activo? Eso es lo que más o menos deberían saber. Me están pidiendo la presentación, yo la verdad no les puedo pasar, eso tengo que definir con la cátedra de introducción, si ellos me pasan o no, como que nosotros somos colaboradores, digamos. Buen día, chicos. Hola, profe, no se le escucha. Ahí está, buen día, chicos. Buen día, ahora sí. Buen día, profe. Bueno, les paso en limpio la info. El día viernes que viene van a tener de 5 a 6 de la tarde una actividad para hacer, ¿sí? Es una actividad más que nada para que ustedes se autoevalúen. Son poquitas preguntas, van a tener en el aula el aviso correspondiente, tienen que ir a la sección de físico-química y yo ahí les voy a colgar toda la información, ¿sí? En el mismo lugar ya tienen todo el material de estudio con el que tienen que ampliar estos temas, porque como tenemos muy poco tiempo para dar, y son muchas comisiones, lo ideal es que ustedes puedan ampliar todo esto que les dijo el profesor con el material de estudio, ¿sí? Igualmente, a muchos de ustedes los volveremos a ver en la segunda mitad del año, y ahí sí se desarrolla cada tema como corresponde. Esto es para que ustedes tengan noción de cada uno de los temas. Toda la información la van a tener colgada en el aula, así que estén atentos, yo todo les aviso por ahí. ¿Entendimos? ¿Entendieron? Sí, profe.
Bien, el viernes que viene, ustedes van a tener la parte de química a la mañana, ¿sí? Pero a la tarde, les repito, a las 5 de la tarde se les va a habilitar un cuestionario, un pequeño cuestionario de los temas que desarrollamos hoy, que son todos los temas de física. La nota la van a recibir ustedes porque es de autocorrección. Y cualquier duda me escriben por privado. Buen día, profe. ¿La asistencia solo con entrar el Zoom ya se registra o tenemos que poner en el aula virtual? No, ustedes no se preocupen porque la asistencia de ustedes está siendo registrada por la facultad. La Ah, ok. facultad la clase y pasa la asistencia de ustedes. Dale. Ellos tienen registro de la hora que entran, la hora que salen, si salen y no vuelven a entrar y todo eso, así que ustedes no se preocupen por eso. ¿Alguna pregunta más? Profe, hoy tenemos actividad de física química. No, hoy no van a tener ninguna actividad. La actividad de hoy la van a tener colgada el viernes que viene a las 17 horas. Y todo yo les voy a ir avisando, o sea, todos los que les dije ahora, les voy a volver a avisar por la plataforma. ¿Alguna duda más? En la entrega de trabajos, ¿cuántos trabajos enviados tarde o no entregados podemos tener para realizar el parcial, digamos? Toda esa información se las dan las docentes de introducción. A ellas le tienen que preguntar los lunes o los martes. Pero tengo entendido que eso ya fue explicado. Bueno, chicos, tenemos que cortar porque entra el segundo grupo. Entra la segunda. Profe, profe. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Piatti. Quiero hacer otra aclaración. Por favor, cada persona ingresa con su nombre a la clase. No se coloquen dos personas en el mismo chat porque si no, no van a tener registrada la asistencia. ¿Qué consulta quería, señor? Respecto a los temas desarrollados hoy, ¿es suficiente ya con los archivos que subieron al aula virtual o es necesario ir a algún libro, alguna bibliografía? Con Mire, lo que tienen en el aula es suficiente. Ahora, si ustedes quieren profundizar y no está de más, pueden ir a la... Eso van a encontrar en libro de histología, de fisio y de física. Perfecto, gracias. tenés que cortar por entonces. Muy bien, gracias por todo. Espero